Hoy 10 de enero del 2024. Eh, este programa llega gracias a la bondad, a la misericordia, a la justicia y a la fe de nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, hoy vamos a tocar el tema, hoy nos toca Mateo 14, Mateo 14, Irma, por favor, Mateo 14, San Marcos pongo, ay Dios. A ver, es Mateo 14, 13. Mateo 14. Mateo 14, 13. Las escrituras dicen: oyendo Jesús se apartó de ahí. Pero vamos a hacer una pequeña introducción con respecto al tema de ayer. Ayer también estuvimos en Amasando la Palabra. El video lo pueden encontrar en YouTube, en Facebook, ¿no? Ahí están colgadas en las redes sociales. Lo encuentran como Javier Finaflor. Y vamos a ver. Jesús, habían los discípulos de Jesús, los discípulos de Juan el Bautista. Habíamos tocado que los discípulos de Juan el Bautista dice: en aquel tiempo Herodes el retraco oyó la fama de Jesús, ¿no? ¿No? Y dijo: Juan, ese Juan el Bautista ha resucitado a los muertos y por eso actúa con esos poderes. Por Herodes la había visto, ¿no? Y Herodes quería matarlo, pero tenía temor de Juan el Bautista, ¿no? Pero Juan el Bautista era un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que en él no había temor ni miedo, ¿no?, a la muerte ni a las consecuencias que pudiera tener. Él le decía las cosas al rey Herodes, su cara le decía las cosas que tenía que decirle, ¿no? ¿No? Has tomado mujer, no, esa mujer no te pertenece, la mujer con la cual él se había casado, ¿no? Entonces, eh, y eso enojaba al rey Herodes, quería matarlo, pero temía al pueblo, ¿no? Pues como todo político, evalúa, ¿no? Políticamente si le conviene, ¿no? Es decir, hacer una acción o una maldad, ¿no? Comienza a evaluar. Entonces no le convenía matar a Juan porque si no el pueblo se le podía sublevar, ¿no? Entonces, esos mismos temores, esos mismos miedos de Herodes, es decir, impedían que Juan tuviera una muerte violenta, ¿no? O que tenía todo un complot contra su vida. Pero llegó un momento en el cual le prometió a la hija de su esposa, ¿no? Que cualquier cosa, ¿no? Que, de cualquier cosa que le pidiera, ya, nos vemos, buen día, cuídate. De cualquier cosa que le pidiera, ¿no? Le diera, le iba a dar. Entonces, entre tragos, entre vinos, entre copas, ¿no? Él prometió eso y después tuvo que cumplirlo. Y la muchacha le pidió por petición de su madre, ¿no? Que pidiera la cabeza de Juan el Bautista. Pudo haber pedido la mitad del reino, ¿no? Pudo haber pedido la mitad del reino. Pero, es decir, pidió la cabeza de Juan el Bautista. Entonces, una vez que Juan el Bautista es muerto, ¿no? Los discípulos, entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Ahí nos quedamos ayer, ¿no? Habían discípulos de Juan, que Juan una vez estaba caminando con dos de sus discípulos y en eso ve a Jesús por ahí por donde él estaba caminando y dice, ¿no? Extiende la mano y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y los dos discípulos de Juan se fueron y comenzaron a seguir a Jesús, ¿no? Y se quedaron con Jesús. Uno de ellos era Andrés, ¿no? Hermano de Simón. Entonces podemos entender que, es decir, Juan el Bautista, un hombre lleno del Espíritu de Dios, sabía, conocía y entendía que él tenía que menguar para que Jesús tuviera que ser alzado, ¿no? Jesús tuviera que tener alzado, él ya había terminado su función, estaba como una pieza de recambio y de pronto no sabía
considero que, es decir, estaba esperando simplemente ser llevado por Dios, ¿no? Ser llevado por Dios, porque ya había cumplido. Ahora la pregunta es, ¿por qué Juan el Bautista no caminó con Jesús? ¿Por qué Juan el Bautista no siguió a Jesús? ¿Por qué no se unió al séquito de discípulos de Jesús? Esa fue la pregunta que ayer al final de esta meditación, de las escrituras, el Espíritu Santo comencé a meditar con respecto a la palabra, y meditar en las cosas de Dios es estar con Dios. Y se vino ese pensamiento, ¿por qué Juan el Bautista, es decir, si era el Cristo, por qué él no dejó todo y se fue a siguiendo a Jesús? Él juntamente con sus discípulos, ¿no? ¿Había un personaje más importante en la historia de la humanidad que Jesús? Él vino a abrir el camino para el Cristo, ¿no? Pero cuando viene el Cristo, él no lo sigue, ¿no? ¿Quién es Jesús? Cristo dijo, ¿no? ¿Quiénes son mi madre? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Todos los que hacen la voluntad de mi Padre. Y señalando a sus discípulos que ellos habían dejado todo y lo seguían a Jesús, ¿no? Entonces, María tampoco lo seguía a Jesús al comienzo. María ni sus hermanos, ¿no? Porque vemos que fueron a buscarlo. Quiere decir que no lo seguían a Jesús. Si fueron a buscar a Jesús, ¿no? No seguían a Jesús. Por eso que Jesús dice, ¿no? Que le dicen, oye, tu hermana, tu madre está a la puerta y te llama. Y él dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y señalando a sus discípulos, ¿no? Entonces, ahí podemos ver, entender, comprender que, decir, cuál era la motivación de Juan el Bautista, cuál era su inclinación, cuál era su pensamiento, cuál era su idea, cuál era su razonamiento de Juan el Bautista con respecto, ¿no? Con respecto a Jesús. ¿Qué sucedió? ¿Por qué Juan el Bautista no se volvió un discípulo de Jesús? ¿Se imagina a Juan el Bautista siendo discípulo de Jesús? ¿No? Estando a los pies de Cristo, los dos juntos, Juan el Bautista aprendiendo de Jesús, ¿no? Entonces, un hombre lleno del Espíritu Santo como Juan el Bautista, la única razón, el único fundamento que uno puede encontrar es que Juan el Bautista, Dios le dijo lo que tenía que hacer. Dios le dijo que esperara. Dios le dijo que no fuera. Dios le dijo que tienes que menguar tú, pero no puedes estar al lado del Cristo. No podía estar al lado del Cristo. ¿Se imaginan Juan el Bautista, Jesús defendiendo a Juan el Bautista? ¿No? ¿Se imaginan ya no 3 cruces, sino 4 cruces? ¿No? Entonces, Juan el Bautista, eh, como todo profeta, entregó su vida y murió de pie. Murió de pie. Fue un hombre íntegro, no solamente cumplió su misión en la tierra y entregó, ¿qué? El cuerpo. Entregó. La forma como uno muere eh, no es involucrante o no es incriminante. Él murió decapitado. De una forma horrible, una forma en la cual su cuerpo, su cabeza fue llevada al palacio del rey en una bandeja. Uno diría, ¿no? ¿Qué habrá hecho ese hombre para merecer tal castigo? Entonces, ahí podemos entender, comprender que la muerte, la forma de la muerte, no es determinante para conocer el final, es decir, para conocer que está delante de la presencia de Dios, ¿no? Solamente Dios, solamente Dios conoce ese final.
Solamente Dios, solamente Dios conoce ese final. Siempre Juan el Bautista era un hombre de Dios que nunca le tuvo miedo a nada, ni a la muerte, ni a nada. Sabía que había venido, Dios lo había preparado en el desierto, lleno del Espíritu Santo desde el vientre, y pasar, tuvo que cumplirse lo que ya estaba escrito de él, ¿no? Y lo cumplió con hidalguía. El obrero terminó su labor, entregó las herramientas y fue a descansar a la presencia de Dios. Al enterarse esto Jesús, y acá estamos en 14, 13, en Mateo 14:13 dice, oyendo Jesús se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado. Se apartó de allí en un lugar, en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Entonces, cuando la gente oyó que Jesús estaba en un lugar desierto y apartado, comenzó a seguirlo. Es la reacción de Jesús, ¿no? Es la reacción de Jesús. Jesús al oír, al oír Jesús, ¿no? Al oír Jesús, al oír Jesús, al oír, escuchen bien, al oír Jesús, al oír Jesús, que Juan el Bautista había terminado la misión, no era un soldado caído, era un soldado, un héroe en el reino de los cielos. Había terminado íntegramente la misión que se le había encomendado. Jesús se va y va al desierto, va a un lugar árido, un lugar donde no hay gente, donde no hay nadie, ¿no? A pasar tiempo con Dios. Porque aquella persona que conoce a Dios, cuando sucede un problema, una circunstancia adversa, un familiar muere violentamente, es decir, el refugio es acercarnos a Cristo. Tenemos preguntas, tenemos dudas, tenemos, eh, tenemos muchas interrogantes, nos acercamos a Él, lo buscamos a Él. Entonces, esa es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, del Padre nuestro que está en los cielos. Esa es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, nosotros tenemos que poder comprender, entender y ver que esa es la voluntad de nuestro Padre, que nosotros busquemos esos brazos. Ha pasado algo, ha sucedido algo, algo ha llegado a nuestros oídos, llevémoslos a los pies de Cristo. No lo entendemos, no lo comprendemos, estamos fastidiados, molestos, llevémoslos a la cita, con la cita con Dios. Mateo 6:6. Llevémoslos a esa cita. Jesús también se fue a la cita con Dios, a pasar un tiempo con Él, a meditar de las cosas que había pasado, a encontrar respuestas a muchas interrogantes, preguntas y dudas que uno se formula en el corazón, en la mente, cuando suceden estas situaciones adversas, estas situaciones inesperadas. En el número 14:14 dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellas, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos.
y sanó a los que de ellos estaban enfermos, ¿no? Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Jesús terminó de pasar ese tiempo con Dios. Cuando sale, encuentra que una gran multitud que lo estaba esperando. Una gran multitud que había venido de lejos a ese lugar desierto donde Jesús había apartado. No es que quedaba de paso no es que daba de paso a un sitio, no. Ellos no estaban de pasada, ellos no estaban simplemente, habían visto algo y se quedaron, no. Ellos fueron especialmente a pasar tiempo con Jesús, a escucharlo a Jesús, a aprender de él, a muchos a ser sanados, enfermos, ciegos, mudos, cojos, paralíticos. Cuando anochecía y él de ellos estaban enfermos, ¿no? Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. En el número 14:15 de Mateo dice, cuando anocheció se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide la multitud, le dice, despide la multitud. Pero para que se vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, darle vosotros de comer. Jesús les dice, dadle vosotros de comer. Es ahí donde ellos, eh, en el 17 dice Mateo 14:17, y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. No tenemos aquí solamente 5 panes y 2 peces. Dios le dice, dales de comer. Dios le dice, dales de comer. Dales. Dales de comer. Entonces, cuando dice Dios eso, cuando Dios dice eso, dales de comer, Dios le está dando un mandamiento a ellos. Ellos traen lo que ellos tienen. Dice, Señor, tenemos esto. Ellos traen lo que ellos tienen. Pero no ven a quién tienen al costado. ¿Quién se lo está pidiendo? ¿Ah? Ellos traen lo que su vista, lo que su tacto, lo que sus sentidos, ¿no? Eh, les permiten observar. Pero no ven a quién tienen a su lado. ¿Quién le está diciendo, dame de comer? ¿Se acuerdan cuando se encontró con la samaritana? Si tú le pidieras a él agua, él te daría agua que, que, que sale, que emana de vida eterna, claro, ¿no? No me acuerdo muy bien esa frase. Si tú le pedirías agua a él, yo te daría agua que emana de la vida eterna, algo así, si no me equivoco. Entonces, eso mismo está diciendo Jesús acá. Déanle ustedes de comer. Sabiendo Jesús, por supuesto, teniendo conciencia, teniendo, es decir, él no lo dice porque, sino sabiendo que ellos tienen esa cantidad de peces y panes. Él sabía, él llevaba la cuenta, era una persona bastante intelectualmente inteligente, ¿no? Es decir, sacaba su cuenta y decía, ya, es decir, máximo van a tener unos cuantos panes, unos cuantos peces que cargan para ellos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienes tú? ¿Qué es lo que tienes tú? Jesús te dice, dales de comer, no tengas temor. No tengas miedo, no te escondas. ¿Qué es lo que tienes tú? Eso poco que tienes, eso poco que tienes, Dios, Dios lo va a multiplicar cuando lo traes para dárselos a la gente. Tengo esto, Señor. Tenemos esto, 3 panes y 5 peces, ¿no? Dice.
No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, traédmelos acá. Traedme, dales ustedes de comer, dice. Denles ustedes de comer. Jesús sabía qué es lo que tenía. Entonces Jesús no va a ser mm, torpe, no va a ser malo, no va a ser, eh, no va a decir eso con una malicia, sino lo dice, ¿para qué? Para ver, para que veamos la gloria de Dios en nuestras vidas, para que veamos la gloria de Dios en nuestras vidas. Entonces, Jesús dice, traédmelo. ¿Qué es lo que tienes tú? Ah, solamente tengo esto, tengo esto. No tengo para dar. Pónselo a los pies de Cristo. Jesús dice, traédmelos. Pónselo a los pies de Cristo, Señor, tengo esto. Vas a ver cómo Dios lo multiplica. Pero tiene que ser un corazón contrito y humillado. Señor, tengo esto. Dios te pide, en algún momento ves necesidad, no te corras. No des la espalda. No hagas, no tengo. No hagas eso. Tráeselo a los pies de Cristo. Traédmelo, dice Jesús. Tráemelo acá. Entonces en el 14:19 dice, entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, los bendijo y partió y les dio los panes a los discípulos y los discípulos lo multiplicaron. Cuando habla ahí que los bendijo los panes, era la típica oración judía, ¿no? Padre, te doy gracias porque todo lo creado proviene de ti, ¿no? La típica oración judía. Y los discípulos a la multitud, ¿no? Y partió Dios los panes y los discípulos y a los discípulos y a los discípulos y los discípulos a la multitud. Los bendijo y partió Dios, ¿qué? Partió Dios los panes, ¿no? ¿Partió quién? No, y dice que partió y dio los panes a los discípulos. Jesús los bendice, parte los panes a los discípulos y los discípulos le dan a Jesús. Entonces, cuando parte eso, cuando ve eso, es decir, hace eso Jesús, ¿no? Primero Jesús los bendice, parte, le da a sus discípulos, y los discípulos le dan, ¿a qué? A la multitud. En el 20 dice, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Entonces, no tengamos miedo de la necesidad de la gente, no tengamos miedo de, del dolor de la gente, de la aflicción de la gente. Si vemos a los pies de Cristo, ¿qué tenemos? Tenemos tiempo, tenemos unos centavitos, tenemos 5 panes, 2 pescaditos. Pongámonos a los pies de Cristo. Jesucristo, esto es lo que tengo. Cuando Dios te permite ver una necesidad, no le des la espalda, no huyas. Dios te está mostrando y te está diciendo, te está permitiendo verla, pero no te escondas como Adán y Eva, que se corrieron de la presencia de Dios. No te escondas. Tuvimos miedo, ¿no? Al oír tu voz. ¿Y qué si es la voz de Dios? Si es que la voz de Dios que te está diciendo a través de la necesidad de las personas, yo estoy ahí. Te ibas a perder ver la multiplicación de los panes. Te ibas a perder a ver cómo todas esas familias eran alimentadas. El gozo de esa gente, de la familia, ¿no?
Entonces, confiemos, confiemos en Dios, confiemos en su palabra, confiemos en la misericordia, confiemos en la justicia de Dios, en la misericordia de Dios y en la fe de Dios. Llevémoslos confiadamente al trono de su gracia. No le demos la espalda a la necesidad, no le demos la espalda a la enfermedad, no le demos la espalda a la gente que sufre. Estemos ahí, sea con nuestro tiempo, con nuestras palabras, con nuestras fuerzas, con lo poco que tengamos, los bienes que poco tengamos, pongámoslos a disposición. Señor, tengo esto, tengo esto. Primero delante de Dios, llévalo delante de Dios. Luego que lo llevas delante de Dios, agarra eso y anda y repártelo a los hombres. Primero lo primero, y es delante de tu Padre que está en los cielos. Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra a tu cuarto y cerrará tu puerta, ¿qué? Ora a tu Padre que está en secreto. Dios, Jesús, antes de tener compasión, estuvo ¿dónde? A solas, en lugares apartados. Estaba en el secreto con el Señor. Nadie sabía qué estaba haciendo, qué estaba diciendo. Ese es el secreto con nuestro Padre. El secreto es el lugar solamente donde tú y Dios lo sabe. Porque para Dios no hay ningún secreto, ¿no? Y tu Padre que ve en lo secreto, que está en lo secreto y que ve en lo secreto, te recompensará en público. Entonces, es lo mismo acá. Es el proceso, es el cronograma, es el, ¿cómo le dicen? Son los pasos a seguir. Hay una palabra que estoy utilizando estos días. A ver, el itinerario es la fórmula, es el método, o es el protocolo. Ahí está, el protocolo a seguir, ¿no? El método Jesús. El número 20. Y comieron todos y se saciaron. El número 14-20 de Mateo. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000, sin contar las mujeres y los niños. Los que comieron fueron como 5,000, sin contar las mujeres y los niños. Solamente contaron a los hombres, a las cabezas de familia. 5,000. Era un, era un país, era una cultura machista, por supuesto, sí, sí, por supuesto. Pero Jesús no era machista. Queda registrado ahí para que nosotros veamos qué cultura Jesús, a qué cultura se enfrentaba. Jesús nunca fue machista. A Jesús las mujeres en público le decían, oye, manda a mi hermana a que me ayude acá en la cocina, delante de los discípulos, delante de la gente, de la multitud. Una mujer diciéndole eso a un rabí, a un maestro. Cualquiera le hubiera mandado a azotar. Calla, mujer, no te es permitido hablar en la reunión de los varones, ¿no? Pero no, había una que estaba sentada a sus pies escuchándolo y otra que estaba ahí reclamándole, diciendo que la mande. Entonces, ese es Jesús. Jesús no iba, no iba conforme a la cultura de la época, no iba conforme a los estatutos, a los principios de la época, sino iba conforme al espíritu del Dios vivo. Y multiplicó los panes, como le digo, el proceso, el protocolo, ¿no? Que siguió Jesús fue primeramente que estar en la presencia de Dios, en la cita con Dios. En la cita con Dios, y esa cita con Dios le dio compasión, y esa compasión hizo que le dijera a la gente, que a los discípulos, que le diera de comer. Los discípulos trajeron lo que tenían, ¿no? Jesús los levantó al cielo, oró, se los puso a los pies de Dios, ¿no? Y luego de eso partió y les dio a los discípulos, y los discípulos a la gente, ¿no? Y se convirtió, se multiplicó la comida.
Entonces, ¿por qué? Porque el principio de eso fue ¿qué? La cita con Dios. Y hoy de 10 a 11, cita con Dios a través de Sonido de Libertad Perú. Puedes entrar en la página, ahí en vivo vamos a estar transmitiendo, ¿no? Y van a estar también anclados los videos en YouTube y en Facebook, como Javier Finaflor. Ahí pueden encontrar en Facebook y en YouTube todos los videos anteriores, ¿no? Si quieren ver a veces algunos temas que nosotros hablamos, las introducciones, los videos anteriores están ahí por fechas, ¿no? Y acá está la fecha también para que se guíen. Entonces, hasta aquí llegamos en Amasando la Palabra. Esta palabra llegó gracias a la cortesía, a la misericordia de nuestro Padre nuestro que está en los cielos. Y amasar la palabra es, es una y otra vez, ¿no? Una y otra vez. Y meditar en las cosas de Dios es estar con Dios. Muchas gracias. Tengan todos muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del horario que estén mirando. Nos vemos hasta una próxima vez en Amasando la Palabra. Papá, yo también te quiero mucho. Papá, ya me voy en mi calle. ¿Ya te vas, hija? Ya me voy. Muy bien. Ya me voy a mi calle. Papá, ya me